Ah, Muy bien, ok, vamos. pues nada. Bueno, bienvenidos a todos a la presentación del libro 300 preguntas en 300 palabras. Es la edición que hemos realizado para España específicamente, la edición española de un libro que ya tiene un recorrido muy importante. Se han vendido unos 14, 15 mil libros en 10 países de Latinoamérica, con mucho éxito de crítica, y la verdad que está teniendo muchos seguidores, y la verdad que estamos muy contentos de poder tener este libro en España. Hoy, por supuesto, contamos con su autor, Gabriel Ventasgal, que bueno, no lo voy a presentar mucho, pero todo el mundo lo conoce. En fin, es director general de Atzata Chení, es una ONG de diplomacia pública que opera desde hace más de 10, 11 años. En fin, es licenciado en ciencias políticas, en relaciones internacionales, y es un experto en terrorismo islámico, entre otras muchas cosas que es experto, como también el conflicto palestino-israelí. Estudió aquí en Barcelona, en la Universidad Autónoma, y bueno, que sobran las palabras porque, bueno, es solo has conocido la gran, en fin, todo lo que representa Gabriel, en fin, para todos nosotros. Entonces, yo simplemente quería comentaros de que en esta edición española se han añadido al libro original unas 12 preguntas que aquí un servidor ha confeccionado, con preguntas muy específicas de España, como el grado de antisemitismo que hay en España, cómo tratan los medios de comunicación el conflicto en España, también cuando vinieron los judíos a España después de la Inquisición, que fue a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y bueno, cómo se han ido desarrollando estas comunidades en España, en fin, una serie de temas que son propiamente nuestros, ¿no? Y después, evidentemente, también se han añadido a estas preguntas unas preguntas que tienen que ver con los acuerdos de Abraham, donde Israel pues, ha logrado tener relaciones diplomáticas con varios países árabes, como todos sabéis. Entonces, bueno, la verdad que hay que sobre todo decir que esta iniciativa de esta edición española de este libro ha sido 100% financiada, su primera edición, por la Federación de Comunidades Judías de España, a la cual, pues, por supuesto, agradecemos todo su apoyo. Sepáis que se ha creado específicamente hace recientemente una comisión especial contra el antisemitismo desde la Federación de Comunidades Judías de España. Contamos también con la colaboración de jóvenes, la verdad, muy preparados y que son el futuro. Estamos muy contentos de que esta combinación entre no tan jóvenes y jóvenes en esta comisión del antisemitismo se lucha, como sabéis, pues en todos los sitios, y también mayoritariamente en las redes sociales. Y este libro, por supuesto, ahora Gabriel nos va a hablar de él, es un libro imprescindible, a mi modo de ver, para desmentir y refutar todas las mentiras que se dicen en torno al conflicto palestino-israelí, que ya sabemos que todos son expertos y ninguno lo es, de hecho, y estas desinformaciones sesgadas hacen bueno, que surja lo que llamamos ahora el nuevo antisemitismo o la nueva judeofobia, que yo, por cierto, he hecho un trabajo universitario sobre ese tema, ¿no? De que el judaísmo, el antijudaísmo religioso de hace 2000 años pasó a un antisemitismo racial con la explosión de la Shoah y muchos temas antiidentitarios. Después ha venido toda la serie de conspiraciones antisemitas que abarcan todos estos 2000 años. Ahora estamos desde la creación del Estado de Israel en lo que llamamos un antisemitismo de cariz político, que la gente también se puede llamar antisionismo radical. ¿Qué antisionismo? Javier lo aclarará mejor. No es criticar al gobierno de Israel, sino legitimizar la propia existencia de Israel, o sea, tildarlo de colonialista, tildarlo de partido apartheid, cuando, en fin, todos sabemos el último gobierno actual que en Israel, que está creado, también ha sido gracias
a la minoría musulmana que hay en Israel. O sea, eso rebate totalmente que Israel sea un país apartheid. Pero bueno, yo no quiero entrar de lleno en el tema, porque pues, por supuesto tenemos el privilegio y el honor de contar con Gabriel, que le voy a dar la palabra inmediatamente y saludándolo y agradeciéndole su presencia aquí. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Gracias ante todo, Isaac, y a la organización Stop Cake. Ante todo, una aclaración funcional para todos. Si alguien nos molesta a la mitad, nadie responde. Mantenemos la calma así como está. Nuestro administrador lo va a echar en el momento que sea necesario. No se preocupe. ¿Está bien? A mí no me va a ofender, ni nada por el estilo. Así que, tranquilos. Muy bien. Les vuelvo a repetir. Hay personas que tienen todavía el micrófono prendido. Y por lo tanto, eso es un problema para el desarrollo normal de la actividad. Les pido a los que están con el micrófono prendido que por favor los apaguen. Ahora bien, les voy a contar rápidamente la historia de cómo se desencadenó este libro, y es que existe algunos periodistas, muchos, cada vez menos, que tienen una visión sobre el conflicto palestino-israelí que está basada en la forma que ellos entienden el mundo. O sea, habitualmente en el mundo latinoamericano y en la academia también hay mucha influencia de la forma de pensar materialista. O sea, una persona que analiza el conflicto palestino-israelí de forma primitiva, y en eso incluyo a muchos periodistas y también a muchos políticos, consideran que el conflicto palestino-israelí es un conflicto por tierras. Porque así los han educado. Y es mucho más fácil pensar que la gente se pelea por tierra, por petróleo, por gas, por cosas materiales. Entonces, explican el conflicto como una competencia por ese poder. La influencia materialista a la hora de analizar el conflicto es contundente. Y uno de los representantes de esa forma de pensar era un periodista bastante conocido, Eva Corsia. Acabo de decir, por favor, Eva Corsia, por favor, apaga el micrófono. Lo acabo de decir recién. Uno de esos periodistas estaba en Argentina y él escribió un libro sobre el conflicto palestino-israelí, un libro bastante básico, a decir verdad, pero que era estudiado por estudiantes de la universidad. Y lo que sucedió fue que yo escribí un libro explicando todos los errores fácticos o de interpretación que él había hecho. El periodista es un periodista argentino, marxista, se llama Pedro Brieger, de ascendencia judía y probablemente antisemita. Él escribió un libro que se llama 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí, y yo lo que hice fue intentar tomar cada una de las preguntas de él y responder a cada error fáctico. Y cuando hablo de error fáctico, por ejemplo, este hombre decía que Israel en la guerra de independencia hizo un transfer, expulsó a los árabes en masa por una cuestión de limpieza racial, y eso lo determinó el jefe de la agencia judía, un tal Joseph Baitz. ¿Ok? Y cita algo que cita una cita parcial. Entonces me tomé el trabajo de tomar el texto ese y buscar qué había dicho Joseph Baitz de verdad. Y de pronto descubrí que, uno, Joseph Baitz no era el director de la agencia judía, sino que era el director del Keren Kayemet de Israel, que es una diferencia abismal. Lo segundo, Joseph Baitz dijo que en todo el mundo había transfer, pero que en Israel tenía que ser de acuerdo, o sea, la gente tenía que estar de acuerdo de hacer intercambio de territorios. Y si no se iba a poder ejecutar, que era mejor no hacer nada. Y lo que dijo Joseph Baitz no se ejecutó porque nadie estuvo de acuerdo. Todo eso él no lo escribió. Él nos hizo creer que Joseph Baitz dijo algo que no dijo y que hizo algo que nadie compró. Entonces escribí un libro de respuesta. Cuando llegó el momento de quizás pensar en publicarlo, entonces nos dimos cuenta de que nadie quiere ser mostrado como una persona intelectual. O sea, como una persona que escribe un libro que no tiene sustento. Supusimos que me iba a hacer juicio a mí y a la Organización Sionista de Argentina. Porque ahí lo exponíamos. Y al final decidimos que vamos a evitarnos el juicio y vamos a cambiar la forma de presentar el libro y vamos a responder, en vez de 100 preguntas,
a 300 preguntas. Y vamos a utilizar una metodología que es propia de publicidad, que es obligarte a escribir en pocas palabras. Yo tenía un profesor de publicidad que me decía que si no era capaz yo de explicar una película o un partido de fútbol en 100 palabras, que me dedique a otra cosa. Que no me dedique a la publicidad. Si no sabes escribir corto, no te dediques a escribir. Entonces, en vez de hacer 100 palabras, 300 palabras y 300 preguntas, y ahí salió el 300 por 300. Cada país publicó su propia versión con su propio agregado, y ahí tenemos 12 países que han publicado todos estos materiales que le entregan a personas de la comunidad judía y también a personas no judías, y lo utilizan también para poder explicar ante periodistas y ante también la propia comunidad bases del conflicto y mitos del conflicto palestino-israelí. Hoy, la versión española, como dijo bien Isaac, tiene un agregado local. Y además hay versiones de otros países, hay una versión en México con su agregado local, y hay también una versión neutra, sin agregados, que la pueden, por ejemplo, encontrar en Amazon. O sea, cada país, y esto respondiendo al mensaje de Lilian de hace unas horas, cada país tiene su versión del libro. Ahora, la estructura de 300 por 300 me causó gracia. Me parece una estructura linda porque se puede leer rápido. Entre nosotros, off the record, digo que es un libro ideal para tener en el baño. Estás en el baño tranquilo y lees 4 o 5 preguntas que te interesen. Tanto es así que en este momento estoy escribiendo 300 preguntas en 300 palabras sobre antisemitismo. Y además, estoy haciendo 300 por 300 sobre Islam y Medio Oriente. Teniendo en cuenta que el primero que va a salir va a ser sobre antisemitismo, que supongo que va a salir en 2 o 3 meses más. Y dentro de un tiempo haremos el otro de Islam y Medio Oriente. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene de diferente fuera de explicar cosas completas de forma breve? Lo primero es que explica claramente que el conflicto no es por tierras. El conflicto es por tierras solamente para una parte del conflicto. O sea, para los israelíes, para el israelí promedio, el conflicto es por tierras. Muchos israelíes consideran que si nosotros entregásemos tierras, entonces tendría que haber un acuerdo de paz. La gran mayoría de los periodistas del mundo piensan en el conflicto por tierras. Entonces, muchos israelíes también pensamos igual. Decimos, bueno, si entregamos parte de tierra que consideramos históricamente como parte de nuestra herencia, debería haber paz, porque el problema es la creación de un Estado palestino incluso. Demos tierra, se creará un Estado palestino, de esa forma tendría que haber paz. Muchos israelíes piensan así. Cuando tú tienes un conflicto, la pregunta del millón no es lo que pienso yo, sino qué piensa quien agrede. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que yo estoy viendo acá a Ernesto. ¿Ven que Ernesto tiene gafas? En cambio, Amos de Barcelona no tiene gafas. Amos no tiene gafas, Ernesto tiene gafas. Ahora imagínense ustedes que Amos quiere conseguir a golpes las gafas de Ernesto. Entonces va a decir, quiero las gafas, quiero las gafas, quiero las gafas, y va a golpear a Ernesto por las gafas. En cambio, Ernesto tiene un problema diferente con Amos. Ernesto le molesta que Amos grite. Entonces, Amos va a golpear a Ernesto por las gafas y Ernesto le va a decir, no grites, no grites. Y Amos cada vez va a gritar menos, pero va a seguir golpeándolo. En este caso, podemos deducir que Amos es el agresor. Amos agrede a Ernesto. ¿Estamos de acuerdo? Amos agrede a Ernesto. Y Ernesto tiene un conflicto porque el agresor impone que se pelean por las gafas. El hecho que a Ernesto le molesta que Amos grite es completamente irrelevante. Porque en un conflicto, quien agrede es el que impone la agenda del conflicto. Para los judíos y para la gran mayoría de judíos del mundo, el conflicto es por tierras. Suponemos que si entregamos tierra, puede haber paz. Y para los palestinos, y para parte del mundo musulmán, el conflicto es religioso. Y por lo tanto, si no educamos a las personas de la importancia de la religión en Medio Oriente y la importancia de la religión en la agenda palestina, no van a entender el conflicto. Es por eso que un montón de eventos que han ocurrido últimamente
ayudan a explicar el conflicto palestino-israelí. Por ejemplo, los atentados en las Torres Gemelas, los atentados en Europa, la llegada del talibán al poder. Todo eso transmite a la población en el mundo que hay un problema religioso que no estamos entendiendo y que cada vez lo entendemos más, porque cada vez más eventos en Europa en temas religiosos. Yo en general digo lo siguiente: no es posible, para los que sean sudamericanos, no es posible entender el conflicto palestino-israelí, cómo se ve en América Latina, sin entender la influencia del odio anti-yanqui en América Latina, o lo que llamamos periferia y centro. O sea, para muchas personas de América Latina, la forma de entender el conflicto palestino-israelí está influida por la forma de ver a los yanquis. O sea, Israel es pro-yanqui y por lo tanto nosotros tenemos una postura determinada. No se puede entender, por otro lado, cómo se capta el conflicto palestino-israelí sin entender en Europa la enorme y contundente tradición antisemita que hay en Europa. Europa es la cuna del antisemitismo. Y por lo tanto, hay una influencia muy estrecha entre la forma de ver el conflicto palestino-israelí en Europa y su raíz antisemita. Y cuando hablamos de antisemitismo en el mundo latinoamericano, cuanto más católico es el país, suele ser más antisemita. Y yo lo digo en forma muy contundente y muy clara: los 3 países de habla hispana más antisemitas son España, Chile y Argentina. Sin ninguna duda. En algunos casos, como vamos a tratar en el libro 300 por 300 de antisemitismo, en España incluso existe un fenómeno que es el antisemitismo fantasmal, que es antisemitismo sin judíos. Durante años no existieron judíos viviendo en España por la expulsión, y el antisemitismo penetró en España y peor, penetró en las capas cultas. Salvo Cervantes, prácticamente no hay un solo escritor nacional de España que no se haya expresado de forma nefasta contra los judíos. Desde Bécquer hasta Quevedo, que fue el exponente máximo del odio hacia los judíos. El problema de España es todavía, creo yo, más grave porque hay poca conciencia en España de su pasado antisemita y de su tradición antisemita. Creo yo que hay poca autocrítica hasta qué punto se late el antisemitismo en España. Ojo, el antisemitismo que yo siento en España, tras también haber vivido ahí, convive con una admiración hacia los judíos. Hay una enorme y fuerte admiración hacia los judíos y también hacia el Estado de Israel, que convive con una tradición antisemita problemática. En los medios de comunicación vemos ese antisemitismo manifestado de forma muy clara. Ahora bien, entonces, yo dije, no se puede entender América Latina sin la influencia de cómo se ve el conflicto y la relación con los yanquis. No se puede entender el conflicto, cómo se entiende en Europa, sin entender el pasado antisemita y la raíz antisemita que surge en Europa. Y no se puede entender el Medio Oriente sin especializarte en Islam. Porque la religión es fundamental en la forma de pensar de todo el Medio Oriente y es también base fundamental de las raíces del conflicto palestino-israelí. Cuando los palestinos hablan de forma religiosa y consideran que los judíos no son un pueblo, que ocupan tierra santa islámica y que además quieren destruir la mezquita del Aqsa, que es un argumento netamente religioso. Cuando un palestino quiere asesinar a un judío, no grita territorios, territorios, grita Allahu Akbar. Y eso es una frase y un concepto completamente religioso. Yo creo que cada vez más se va entendiendo el conflicto palestino-israelí desde una perspectiva más real a lo que cualquier especialista en el Medio Oriente va a explicar, que es las bases religiosas del conflicto palestino-israelí. Ahora bien, por otro lado, convive con otra realidad, y es que Israel en los últimos años se ha convertido en una potencia en varios aspectos. Yo creo que Israel, para poder sobrevivir, tiene que ser potencia en 4 aspectos. Y si logra ser una potencia en 4 aspectos, nuestro futuro está asegurado. ¿Ok? Por favor, Moisés, Israel, ven. Por favor, apagar el micrófono. Moshe, gracias. El primer aspecto es, para poder sobrevivir en el Medio Oriente, tienes que ser fuerte. Lamentablemente, en el Medio Oriente no conozco ningún pueblo débil que haya conseguido sobrevivir o tener, por ejemplo, su independencia. Y si no, pregúntenle a los kurdos.
un pueblo que es un pueblo en todo sentido, pero que no ha logrado su independencia. Israel, para poder sobrevivir, necesita ser una potencia militar para poder amedrentar a aquellos que quieren destruirlo. Pero para ser una potencia militar, tú tienes que tener dinero para poder pagarlo eso. Porque Estados Unidos puede apoyarte con cierta cantidad de dinero, pero para desarrollar armas que sean muy efectivas y muy buenas, o hacer como hizo Israel, que es la principal potencia mundial en drones, tienes que tener dinero. Entonces, para poder ser una potencia militar, tienes que ser una potencia económica. No más para, como se dice en hebreo, les saber taozen, para que les sugiera en vuestros oídos. Hoy un israelí promedio está recibiendo anualmente $46.000 de sueldos. Y la economía de Israel es una economía fuerte, y lo hemos visto también durante la pandemia, cuando el Estado de Israel pudo comprar las vacunas para toda su población de manera rápida, incluso pagando un poco más, o pagándole a la población israelí 70% de sus sueldos que habían declarado durante la pandemia durante 16 meses. Significa recibimos desempleo por el valor cercano al 70% de lo que estábamos declarando que ganábamos. Nosotros entramos a la pandemia con $180.000 millones en reservas. Y hoy el Estado de Israel presta dinero en el Fondo Monetario Internacional. O sea, una potencia militar, una potencia económica. Lo tercero, una potencia política. Tienes que tener fuerza para que tu palabra se escuche en el mundo. Y en ese sentido, creo yo que en los últimos años Israel ha logrado cierta fuerza diplomática, hasta el punto que, por ejemplo, el primer ministro Netanyahu era bienvenido, tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca, con todos sus problemas. Pensemos y comparemos con los presidentes de nuestros países en países de habla hispana. Si el mensaje de Israel se escucha o no se escucha. Les recuerdo, el primer ministro de Israel convenció a buena parte de la comunidad internacional que Irán era un problema y que una Irán nuclear era un problema. No digo que hoy en día Israel es una potencia diplomática, pero sí digo que la palabra de Israel sí se escucha. Y por último, es una potencia moral. Son 4 potencialidades que tiene que tener Israel. En tanto y en cuanto seamos más potencia, nuestro mensaje va a ser más escuchado. Ahora bien, lo que quiere hacer el libro es solucionar también otro problema. Y el otro problema es que los propios judíos a veces carecen de contenidos. Mi problema y mi organización, Atzar Sheni, nació por un problema interno de las comunidades judías. Cuando tú tienes poco contenido, entonces la influencia anti-israelí es mucho más fuerte sobre ti. Cuando analizamos, por ejemplo, lo que está pasando con la comunidad judía de Estados Unidos, en donde la comunidad judía de Estados Unidos se muestra o se desarrolla en posturas cada vez más anti-israelíes, analicemos cómo está la educación judía en esa comunidad. Cuanto menos sabes sobre algo, más te influye lo que diga La Sexta. O más te influye lo que diga El País. Porque como careces de contenido, la influencia negativa te influye. Y eso es un trabajo que hay que hacer internamente dentro de la comunidad judía. Cuanto más contenidos tienes, más difícil es dejarte influir por todo tipo de mensajes problemáticos o simplemente falsos. Problemáticos o simplemente falsos. Por último, el conflicto palestino-israelí es un conflicto complejo que atañe a un montón de temas que nosotros, en la medida de lo posible, deberíamos poder dar respuestas. Por ejemplo, es en forma automática que los medios de comunicación dicen que Israel viola la ley internacional o que Israel usa desproporcionadamente la fuerza. Ustedes tómense el trabajo cuando alguien escuchen que alguien les dice algo así, pregúntenle, ¿cómo se mide en ley internacional uso desproporcionado de la fuerza? Van a descubrir que la gran mayoría de personas que hablan con esa liviandad, esencialmente también periodistas, no tienen la menor idea de la ley internacional. Uso desproporcionado de la fuerza tiene una forma de medir. Y se mide de la siguiente manera. Imagínense que Isaac, que está viéndonos ahora con su cámara prendida, Isaac tiene debajo del asiento una bomba nuclear.
Si Isaac, me imagino Isaac que estás en Madrid o en Barcelona, ¿verdad? Hazme con la cabeza, ¿sí o no? ¿O estás congelado? ¿Saben qué? Blanca Navarro. Imagínense que ¿De Blanca qué? Navarro... Isaac, estás hablando a Isaac Benzaquén, el presidente de la Federación de Comunes Ok, Judías de España. Es Isaac. estupendo. Isaac, Mejor es que todavía. somos dos. Isaac, ha hecho una Muy pregunta, bien. Gabriel. Ok, Isaac, perfecto. Ya sé quién es. Perfecto. Isaac Benzaquén. Está en Madrid, ¿verdad? E imagínense que ustedes tienen abajo del asiento en Isaac Benzaquén. Málaga, está en Málaga. Mejor todavía. Se come mejor. Imagínense que en Málaga, Isaac Benzaquén está en Málaga y abajo del asiento de él tiene una bomba nuclear. Si él explota su bomba nuclear, va a asesinar de forma automática a 2 millones de civiles que están alrededor de él. El Servicio de Inteligencia Español sabe que Isaac Benzaquén tiene una bomba y lo va a atacar con aviones o con drones. Si lo ataca puntualmente Isaac Benzaquén, lamentablemente van a morir Isaac Benzaquén y van a morir también 500 o 1000 civiles inocentes. ¿Me entendieron la situación? Si Isaac Benzaquén explota su bomba, mueren 2 millones de personas. Si Isaac Benzaquén muere selectivamente, mueren 1000 personas que son inocentes. En base a esta realidad, la pregunta es, ¿puede el ejército español atacar a Isaac Benzaquén? La respuesta es, va a ser proporcional. Si el número de víctimas del atentado de Isaac Benzaquén es proporcional a las muertes de inocentes. En el caso del ejemplo que di, sería visto como proporcional. Salvaste a 20 millones para salvar a 1000. No perderías de ninguna manera un juicio en una corte que actúe de acuerdo a la justicia. Así se mide desproporción y no se mide de acuerdo a números. Si fuese que se mediría en temas de números, entonces, por ejemplo, los nazis durante la Segunda Guerra Mundial serían los buenos y las víctimas, porque murieron 7 millones de alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y solamente 500.000 británicos. Entonces, como murieron más, entonces son los culpables. Y esto es una falencia, por ejemplo, que vemos en los medios de comunicación. Hablan sin el mínimo conocimiento de la ley internacional y se guían por los números. Y en este caso la pregunta es, ¿y entonces tú cómo respondes? Muy bien, depende. Yo en general suelo tener, de acuerdo a la forma de hablar, una paciencia que está adaptada a la forma de hablar de ellos. Hace muy poco en la televisión argentina un periodista me dijo algo por el estilo y simplemente le respondí, si usted quiere hablamos sobre ley internacional, pero es probable que lo que yo le explique a usted lo deje mal parado porque dudo que usted, por lo que está diciendo ahora, sepa algo de ley internacional. ¿Está seguro usted que quiere entrar a ese tema? Y el hombre reculó. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando tú sabes de algo, el otro tiene que escucharte. Y para eso es que publicamos un libro así. Aumentemos el contenido que manejemos y lo que vamos a prevenir es que nuestros hijos se vean influidos por información realmente desbalanceada o desconsiderada hacia el pueblo judío y por otro lado vamos a poder sentirnos seguros a la hora de poder responderle a alguien. Libros quedan y nos dan seguridad que nuestra educación se ve reforzada y que no nos va a influir un periodista de turno. Y por otro lado, sigamos construyendo nuestras comunidades. En el Estado de Israel nosotros estamos construyendo nuestro país y cuanto más fuertes seamos y más potencia seamos en los 4 variables, menos influencia va a tener todo tipo de ataques en contra de Israel. Por último, yo tengo muchas esperanzas con respecto a Israel. Yo creo que históricamente nunca hemos estado mejor que cómo está el pueblo judío dentro de Israel. Con todos los problemas que tenemos. Para aquel que haya vivido en Israel o que haya conocido Israel desde hace años. Si a un israelí le pregunto si está dispuesto a volver a los años 50, quizás una visión romántica va a decir qué bello que éramos en los años 50. Pero en los años 50 el sueldo promedio de un israelí era $1.500. Y hoy no es así. Y en los años 50 dependíamos que los franceses se dignen a vendernos armas. Y hoy producimos nuestras propias armas e incluso vendemos y aprecian nuestras armas. En los años 50 éramos una potencia produciendo naranjas y competíamos con España. Hoy en día los israelíes venden ideas.
que las usa todo el mundo. Yo no volvería de ninguna manera a los años 50. Hoy estamos mejor que nunca. No significa que las comunidades judías en la diáspora estén mejor que nunca. Las comunidades judías en la diáspora tienen serios problemas de continuidad educativa, de permanencia, de asimilación, de luchas contra el antisemitismo, y es por eso que tenemos que publicar este tipo de materiales. Porque nuestro objetivo es sobrevivir como pueblo en la diáspora de forma digna y de forma orgullosa. Somos el único pueblo que yo conozco que mueren sus hijos de dos formas diferentes. Mueren en los cementerios y mueren por asimilación. Y una forma de asimilarse es cuando atacan al país donde hay mayoría judía y no tienen los contenidos para poder defenderte y te avergüenzas de tu relación con Israel. Muy bien. Felicitaciones a la comunidad y a Isaac Ben-Zaken de la Federación por haber publicado este material, y esperemos entonces que se vayan preparando, porque el de antisemitismo es mucho más relevante para Europa que incluso el conflicto palestino-israelí, y necesitamos seguir educando. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Gabriel. Excelentes palabras, y que en fin, y seguro que justamente Isaac Ben-Zaken, presidente de la Federación, está muy contento por esta iniciativa. Seguro va a ayudar, como has dicho tú, a que nuestros hijos pues puedan tratar de vivir con más tranquilidad en nuestro país, con estos argumentos que son de peso y que la gente tiene que saber. Y es muy importante también la visibilidad de las comunidades judías, y también para paliar la ignorancia que hay. Después también un tema de lo que tú hablas de la educación y educar a la gente. Entonces, ahora con vuestro permiso, yo voy a dar, si os parece, primero voz a los que están en la comunidad judía de Madrid, en la calle Balmes, por si tenéis alguna pregunta que hacer a Gabriel. Adelante, Marlon. El micro está ahí. Cualquier pregunta podéis avanzar. Acercaros más. 15 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Sí, por favor. Yo le quisiera hacer un comentario acerca de lo que dijo Gabriel del antisemitismo en España. Yo nací en Melilla, ¿no? Y me fui a Venezuela con 17 años. Pero siempre he estado pendiente, me ha gustado siempre mucho el tema de Israel, ¿no? Y yo quería comentarle una pequeña cosa que me pasó a mí personalmente en Melilla, cuando pedí los documentos para venir a Venezuela. Melilla es española desde hace 500 años. Entonces, cuando fuimos a pedir los papeles, el delegado de gobierno nos dijo que no éramos españoles. Y yo le dije, ¿por qué no somos españoles? No, porque ustedes son judíos. Y le dije, oye, ¿eso qué tiene que ver? Sí, ustedes son protegidos españoles, que él nos estaba aplicando a nosotros la ley del Primo de Rivera de 1924, que era para los sefardíes que vivían fuera, en el mundo entero. Entonces yo le dije a él, mire, yo creo que usted está equivocado. Melilla es española hace 500 años, ¿cómo dice usted que nosotros no somos españoles? Toda mi familia ha nacido en Melilla. Usted me va a decir que porque soy judío, usted me va a decir que yo no soy español. Sí. Entonces yo le dije, mire, yo creo que usted está equivocado. Bueno, yo en esa época tenía 15 años. Yo creo que usted está equivocado. Porque mi padre, con 31 años, lo llamó a la República para ser amigo. Y estuvo 2 años vestido de caqui. Ese uniforme que llevaba mi padre, ¿qué ejército era? Porque en mi casa no tenemos ejército. Y me dijo, el ejército español, está bien. En el 36 Franco lo volvió a llamar y lo tuvo 3 años vestido de caqui. Y yo le pregunté, ¿qué uniforme llevaba mi padre? Y yo, el del ejército español. Bueno, entonces, ¿somos españoles o no somos españoles? Porque en esa época, bueno, si me extiendo mucho me lo dicen y me callo, en esa época, los judíos en España éramos ciudadanos de segundo orden, con todas las obligaciones
y siempre reclamándonos porque como somos judíos, todo el mundo no tiene derecho a regañarnos. Los judíos estamos como los jueves medios. Siempre que pasa algo, la culpa la tenemos nosotros. Entonces, en esa época, los judíos españoles, yo lo digo los de Melilla, por ejemplo, tú eres un estudiante universitario y Franco sacó una ley que era que los estudiantes universitarios no iban al ejército, sino cuando terminaban la carrera, hacían 3 meses en un campamento y salían como de oficial. Todo el mundo tenía derecho, menos los judíos. El judío tenía que entrar a la mili de soldado. Después un judío no tenía derecho a tener ningún puesto oficial, aunque fuera médico graduado en España por un familiar mío. Disculpa, amigo de Melilla, tratar de ser un poco más breve porque hay mucha gente que quiere preguntar. Perdona, ¿eh? Sí, sí. ¡Viva Melilla! Sí, gracias. Muy bien. Intentemos, si le parece bien, una me cosa, gustaría... Gabriel, perdona. Isaac, un segundito. Isaac, un segundito. Intentemos, con respecto a la anécdota que nos acaban de contar. El antisemitismo tiene la capacidad, hasta técnica, de adaptarse al espíritu dominante en la sociedad donde funciona. En una sociedad religiosa, los argumentos en contra de los judíos van a ser religiosas. En una sociedad nacionalista como la acabamos de escuchar, los argumentos contra los judíos van a ser nacionalistas, significa que no son fieles suficientes a la identidad nacional. En una sociedad comunista, los argumentos van a ser en contra de los poco fieles a la clase que son los judíos. El antisemitismo tiene una capacidad para poder mutar y adaptarse. ¿Y saben por qué? Por lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos acá a Blanca Navarro, exdiputada del Parlamento catalán. Y ella es, no sé si lo saben, pero ella es especialista, entre otras cosas, en temas forenses y demás, ¿verdad? Temas de psiquiatría. Imagínense que yo digo lo siguiente. Imagínense que yo me invento que la culpa de todos los males del mundo la tienen los psiquiatras. ¿Está bien? Y me lo invento. Yo, para poder lograr convencer al mundo que la culpa la tienen los psiquiatras, tengo que empezar a hacer un trabajo de propaganda durante generaciones y escribir textos, hacer películas, y escribir Twitter en contra de los psiquiatras. Y quizás convenza a algunos que los psiquiatras son los culpables de todo. ¿Me siguieron? En cambio, si yo digo que la culpa de algo la tienen los judíos, siempre vamos a poder obtener algún tipo de argumento de por qué. ¿Por qué? Porque hay 23 siglos de antisemitismo. Entonces siempre hay una razón por la cual los judíos. Es el blanco fácil, es el blanco conocido. En cambio, crear una campaña en contra de los psiquiatras es complicado. Tienes que hacer mucho trabajo propagandístico durante mucho tiempo. Y el antisemita disfruta de 23 siglos de experiencia para poder odiar a los judíos. Entonces, para el nacionalista español, los judíos no son suficientemente españoles. Ahora bien, quiero agregar algo con respecto a esto que tenga que ver con la identidad. El rabino Infel dice lo siguiente: ustedes quieren mantener a sus hijos judíos, tienen que lograr que sus hijos tengan 3 de 5. 3 de 5. Y les digo, lo que dice el rabino Infel es que el judaísmo es una identidad basada en 5 piernas. Los judíos somos un pueblo, somos el pueblo de Judea, somos descendientes del reino de Judea y por eso nos llamamos judíos, somos un pueblo. Segundo, somos una religión. El judaísmo no es una identidad solamente de religión, sino que es pueblo y religión fusionados. Lo que pasa es que hay judíos que piensan que el judaísmo es solamente una religión. Tercero, los judíos tenemos un idioma propio. Cuarto, tenemos una memoria colectiva. Y quinto, tenemos costumbres muy parecidas. 5 identidades. Lo que dice el rabino Infel es: ustedes logren en sus comunidades mantener 3 vivas y la mesa se mantiene en pie, porque una mesa se mantiene con 3 piernas, por lo menos. Logren que sus hijos sientan que son parte del pueblo judío. Logren que sus hijos sientan que son parte de la religión judía y quizás hablen hebreo. Si logran 3 de 5, tienen asegurada la continuidad del pueblo en su país o en su comunidad. Una persona que nos vea a nosotros desde afuera piensa que los judíos somos una religión. Y a veces hay que explicarles que somos un pueblo, porque si entiende que somos un pueblo, tenemos derechos nacionales, porque los pueblos tienen derecho
a un Estado propio. ¿Estamos de acuerdo? Muchos que nos ven a nosotros no entienden que somos un pueblo también. Y a veces los judíos también no entendemos que somos un pueblo. Entonces dirán, pero entonces ustedes los judíos pertenecen a dos pueblos. Sí, pertenecemos a dos pueblos. Yo soy judío y también era argentino. Y decidí vivir con uno de los dos pueblos. Entonces te van a decir, ¿pero por qué? ¿Tienen doble identidad entonces? ¿Ustedes son judíos y también son españoles? Sí. Y si a ti no te molesta que yo sea español y sea venezolano, y no te molesta que haya un chino, que hay muchos chinos, que son chinos y españoles, y no te molesta que yo sea, por ejemplo, peruano y sea español, y el único que te molesta es que un judío tenga doble identidad, estás discriminando al judío. Y la discriminación en contra de los judíos se llama antisemitismo. O sea que si permites que todo el mundo tenga doble identidad, menos los judíos, estás discriminando. Cuando odies a aquel que es chino y español, y odies a aquel que es griego y español, y a aquel que es peruano y español, y odies también al judío español, ahí podemos decir que no eres un discriminador. Pero si odias solamente al judío, lo estás discriminando. Una pregunta más. Un segundo, perdón. Me gustaría solamente que veáis detenidamente el chat del Zoom, porque hemos puesto un link donde para todos aquellos que quieran comprar o conseguir el libro, pues tienen que entrar en ese link, que es bit.ly/deseo comprar el libro, y entonces en este link simplemente tenéis que poner vuestros datos y ya nos pondremos en comunicación con vosotros y bueno, y ya os enviaremos el libro. Esto es con lo que se refiere a Barcelona. Evidentemente, como sabéis, gracias a lo que ha hecho la Federación, el libro ha sido repartido por absolutamente todas las comunidades judías de toda España, incluso las más pequeñitas, las grandes todas, en Melilla, en Ceuta, en Canarias, en Baleares, en fin, en Sevilla, en Torremolinos, en Alicante, en fin, en todas las comunidades judías que hay en España. Entonces, tenéis que ir a vuestras comunidades y ahí podéis conseguir el libro y os dirán de cómo conseguirlo. Y lo único que os pido es que recomendéis este libro a todo el mundo que lo podéis conocer, sobre todo a aquellos que no tienen una opinión todavía muy formada del conflicto, aquellos que están dudando. Yo creo que es a esos a los que nos tenemos que dirigir y no a los que ya estamos convencidos. Y dicho esto, doy la palabra otra vez a Marlon, pidiendo por favor un poquito de brevedad, porque hay otras personas que quieren preguntar. Gracias. Todos los comentarios son interesantes, porque Gabriel siempre trae algo sobre esta historia. Venga, por favor. Hola, Gabriel, muchas gracias por esta charla. Me llamo Avi. Quería preguntarte, mi problema a veces, yo nací en Israel, crecí en Latinoamérica, en Venezuela, y ahora vivo aquí en España. Entonces mi conexión con Israel también tiene una cuestión personal y familiar. Y muchas veces el problema mío a la hora de discutir con gente no es con la gente que es antisemita o antisionista, sino con la gente que apoya a Israel o es neutra, digamos, en cierto sentido, pero que me dice, mira, yo amo Israel, pero mira, están haciendo esto, esto y esto. Y claro, Israel, como cualquier país, es imperfecto, se cometen errores, hay gente que hace cosas terribles. Mi pregunta es, no sé si eso está abordado en el libro, ¿qué ves tú que sí es criticable, más no antisemita de Israel, y cómo uno puede responder a esas críticas? Muy bien, gracias. Un abrazo ante todo. Yo creo que los peores críticos en contra de Israel somos los propios israelíes. Somos muy duros para criticarnos a nosotros mismos y creo más todavía, que desde la época de las escuelas en el judaísmo, o sea, fariseos, seduceos, hemos desarrollado los judíos una especie de crítica que a veces es criminal contra nosotros mismos en busca de la perfección. Shimon Peres decía que Dios no nos dio a nosotros ni petróleo, ni tierra, ni agua, nos dio inconformismo. Si ustedes quieren buscar por qué Israel es lo que es, busquen en esa frase de Shimon Peres. Somos un pueblo inconformistas. Y de la misma forma, Antonio Banderas, hace un tiempo en El Hormiguero,
dio una entrevista fantástica que dijo, cuando él, creo que le había dicho, el 70% de la población de España aspira a ser empleado público, tenemos un problema. ¿Me siguen? Entonces, es una diferencia fundamental. Israel es un pueblo que es inconformista. Y ustedes lo pueden saber. Mira, Isaac Ben Zaken, ¿cuántas veces hasta ahora, desde que asumiste el cargo de presidente de la Federación, has sentido críticas durísimas en tu contra? Porque tú asumes de presidente, en el momento que tú asumes como presidente, te liquidan, porque todos son primeros ministros y todos son presidentes potenciales. El chiste en Israel es Ben Gurión hablando con Kennedy, y Kennedy diciendo, es muy difícil ser presidente de un país de 300 millones de habitantes entonces. Y Ben Gurión le dice, peor ser primer ministro de un país en donde 3 millones de personas se creen primeros ministros. Entonces, las críticas hacia nosotros mismos es terrible. Y la crítica también de los judíos, por amor o por ignorancia, también es terrible. Ahora bien, ¿cuándo la crítica deja de ser crítica legítima y pasa a ser antisemitismo? Bueno, hay 3 variables fundamentales. Una, cuando estás obsesionado con los judíos y solamente con los judíos. Segunda, y está acompañada, cuando todo lo que juzgas es maniqueísta. O sea, cuando estás obsesionado con los judíos y además, siempre que juzgas algo de judío de Israel, lo haces de forma extrema y siempre de forma negativa. Todo lo que pasa en Israel es malo. Y lo tercero, cuando le agregas a este condimento insultos. Israel es un estado racista, Israel hace aparte. Esos son insultos, no son opiniones. Entonces, cuando juntas las 3 variables, ahí tienes un antisemita. ¿Quieren hacerlo más corto? Cuando se rechaza la existencia del Estado de Israel de por sí. Que ningún formato de lo que haga Israel es aceptable. ¿En qué otro conflicto del mundo ustedes creen que va a haber personas que va a decir que tiene un conflicto con otro y la solución pasa por la desaparición de una de las partes? Imagínense que yo les digo que el conflicto entre España y Inglaterra por Gibraltar se debería solucionar con la desaparición de uno de los dos. ¿Les parecería lógico y aceptable? O el problema que hay en Chipre, entre griegos y turcos, se debería solucionar con la desaparición de una de las partes. Sería impensable e inaceptable. Con respecto a los judíos, sí se acepta y se habla sobre eso. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le respondemos a algo así? Al rechazo a la existencia de Israel. Incluso si el que lo dice es judío. Porque les recuerdo, se puede ser imbécil y también ser judío. El hecho que tú seas judío no te cura de todo tipo de enfermedades. Somos un pueblo normal, con gente inteligente y con gente menos inteligente. Se puede ser antisemita y además ser judío. Ahora bien, ¿qué le podemos decir a alguien que dice, no, yo no acepto la existencia del Estado de Israel directamente? No tienen derecho a un Estado propio. Bueno, ahí tenemos de alguna manera a una persona que es antisionista, que es paralelo antisemita, porque no es que quiere la desaparición de 20 países del mundo, solamente quiere la desaparición de un solo país. Discrimina ese país, y la discriminación hacia los judíos se llama antisemitismo. Yo en general, cuando pasan la línea roja, y es la línea en donde dicen que rechazan la existencia del Estado de Israel, me torno un pelín menos diplomático. Un periodista de Venezuela, Vladimir Villegas, en una entrevista me dijo, pero la gente no entiende por qué los judíos tienen derecho a un Estado propio. Yo sabía que Vladimir Villegas tenía antecedentes, el judío, pero se manifestaba de forma antisemita ya hace tiempo, y lo quise frenar en la primera pregunta que me hizo. Y lo que le respondí fue, señor Vladimir, ¿qué te hace pensar que yo tengo que responderte a eso? Entonces me dice, no entiendo. Yo soy judío. 3.850 años de historia sobre la tierra testimoniadas. Tú eres venezolano, 200 años sobre la tierra. Te llevo 3.650 años. ¿Por qué tengo que responderte a ti cuando mi existencia es muy superior a la tuya en años y en aportes a la humanidad? Que me lo pregunte un japonés o un griego, algo así.
que tienen mi misma historia, no tú que acabas de nacer. Ese lugar es el momento donde creo yo que no podemos darle permiso a nadie para que ponga en duda nuestro derecho a existir. Porque todos los que están presentes ahora pertenecen a países que tienen mucha menos historia a nosotros. Mucha menos historia. Incluso, evidentemente, muchas personas no es que ofenden a los judíos. Y eso hay que tener paciencia también. La gran mayoría, viví en España varios años, la gran mayoría de personas no odian a los judíos en España. Si hay antisemitismo latente, mucha gente, yo me he topado con muchísima gente que admira a los judíos. Más aún, me atrevería a decir que hay cierta ola en España de acercamiento a los judíos o admiración al pasado judío. Y es un fenómeno positivo, muy bonito. Y además el antisemitismo en España no es homogéneo, porque el antisemitismo, según el profesor Abni, es un antisemitismo que puede ser antisemitismo de instituciones, puede ser antisemitismo del Estado o puede ser antisemitismo de la población. En ciertas instituciones españolas se siente antisemitismo, en muchas otras no. Yo siento mucho antisemitismo en España, en, por ejemplo, ciertos partidos políticos. En Unidas Podemos, por ejemplo, creo que es un partido que defiende posturas claramente antisemitas. Por otro lado, siento que también hay antisemitismo en, por ejemplo, en la prensa. En buena parte de la prensa española hay un deseo de demonizar a Israel. Pero en otros lados siento todo lo contrario. Me he juntado con empresarios españoles que admiran a Israel de manera real. Y en muchos sectores de la población, literatos, que admiran a Israel y al pueblo judío de forma real. Nuestra función de alguna manera como comunidad es salir a buscar a esos amigos que tenemos y acercarlos cada vez más, invertir en ellos. Entre paréntesis, muchas comunidades judías lamentablemente se encierran en sus propias comunidades y no salen a buscar a un montón de amigazos que tenemos que son amigos reales. Entre otras cosas porque tenemos problemas también internos de la comunidad, de salir a buscar gente afuera y vivimos internamente y no nos preocupamos de lo que piensan los demás. En algunas comunidades esto se va eliminando con el paso del tiempo últimamente y vemos que cada vez más las comunidades tienen organizaciones como Stop Hate o confederaciones que tienen actitud proactiva hacia los no judíos de acercamiento, diálogo interreligioso, comunidades musulmanas que se acercan al pueblo judío, muchos amigos cristianos. Muchos amigos cristianos. El mundo cristiano es cada vez más pro-israelí, porque la Iglesia Católica ha tomado una actitud oficialmente más moderada, incluso amable hacia el pueblo judío después del Concilio Vaticano II, y no hablo de los países de ustedes donde hay comunidades fuertes evangélicas que adoran a los judíos. Yo creo que tenemos mucho más amigos, tenemos que cuidarlo. En ese sentido también tengo esperanzas de que hay mucho más acercamiento hacia el judío que odio. Gabriel, parece que estuvieras aquí viviendo, te lo prometo. Además, coincido al 100%, al 1000% con lo que dices, y mi experiencia en estos años de lucha me ha demostrado que si vas con positivismo y tal, siempre encuentras gente que amiga. O sea, yo cada vez me encuentro, como tú dices, gente que nos quiere, que nos admira, pero de forma sincera, o sea, no de forma conspiranoica como ha pasado otras veces, que sí que existe pero son minoría. Yo veo que hay mucha gente que está a favor de Israel, a favor de los judíos, porque nos empiezan un poquito a conocer. O sea, lo que no tenemos que hacer es escondernos. Yo siempre lo digo, hay que estar visibles y estar orgullosos de que somos judíos. Yo por mi nombre, Isaac Levi, siempre lo he tenido que explicar con mucho orgullo y siempre me ha servido. Y siempre a un periódico, si saca una mala noticia, no digas la mala, di la buena. O sea, porque los periódicos a veces dicen buenas y malas. Si tú les resaltas las buenas que haces, pues te quieren estima, y hasta en mi caso me dejan publicar en periódicos importantes como La Vanguardia, y yo no soy periodista. Eso demuestra que si tú vas con buena onda, recibes siempre buena onda. Ahora, si vas siempre criticando y quejándote de que todos los medios son antisemitas y anti-israelíes, pues ahí te estás provocando un clima que no ayuda, ¿no?
De todas maneras, me han dicho que si puedo leer las preguntas que están en el chat. ¿Tú puedes leerlas, Gabriel, o te las leo yo? Sí, sí, sí. Vale. A ver, leo las que son preguntas, ¿vale? Sí, sí, Eh, exacto. Mi amigo el señor Caldés, Juan Correcto. Antonio, para el futuro, ¿qué sucede? ¿Se puede lograr un Estado único, democrático y laico cuando la población árabe, israelí o musulmana es cerca del 20%? Yo no creo que está creciendo, Juan Antonio. Creo que la comunidad musulmana en Israel se ha estancado y se mantiene el 20-80, ¿ok? Porque en tanto en cuanto las personas tengan mayor nivel económico y social, suelen tener menos hijos. Y lo que hemos vivido es un estancamiento, menos hijos de la comunidad musulmana en Israel. La pregunta es, ¿se puede lograr un Estado, por ejemplo, con los palestinos? Único, laico y democrático. Yo creo que esa es una frase que suelen repetir muchas personas, que no es el caso, por supuesto, de Juan Antonio, que viven en La La Land. Y voy a explicar por qué. Nunca ha habido en la historia de la humanidad una guerra entre un país democrático y un país que no lo es. Para que tu sociedad sea una sociedad democrática, tiene que tener clase media y tiene que haber vivido la revolución industrial, que es la que produce clase media, y también la revolución francesa, que es la que produce la revolución filosófica, en donde cada ser humano es considerado inteligente con derecho a existir. Cuando Robert Lynch estudió por qué cayó la democracia en España, en los años 30, estableció claramente, España había perdido su clase media, y por lo tanto, cuando cae la clase media, muere la democracia. Si no, fíjense lo que pasa en Venezuela ahora. Yo creo que fue algo brillante. Las clases medias son las que mantienen las democracias. Lo digo esto porque el mundo musulmán no vivió la Revolución Francesa. Las constituciones son vistas como algo occidental infeccioso. La única constitución es la Sharia. No hay clase media y no hay Revolución Francesa. Y por lo tanto, no existe nada que se acerque al nivel de poliarquía que tiene Israel, que está en el puesto 36 en el mundo. No hay mucha distancia entre el nivel de poliarquía de España y la que tiene Israel. E Israel no tiene mucho más conflictos de fronteras que hace que el nivel de poliarquía baje. No se dice que hay democracia, se dice que hay poliarquía. Por ejemplo, cuando Israel lo que hace es obligar a sus hijos al ejército, su nivel de poliarquía baja. Entonces, estamos en un nivel altísimo de poliarquía. ¿Cómo podemos crear un país occidental que se junte con un Medio Oriente tribal? En un país occidental con democracia, en un tribal no democrático, en un país donde las fuerzas laicas tienen su fuerza y el de defensa de la mujer, con una sociedad en donde no se respetan los derechos humanos. Y hablo también de la sociedad palestina, ¿eh? Entonces, cuando alguien me dice, ¿pero no se podría crear una sociedad laica? Bueno, los propios palestinos no quieren una sociedad laica. Y nadie del Medio Oriente quiere una sociedad laica. Lo segundo, ¿y no se puede crear una sociedad de un Estado compartido? ¿Un Estado que sea único palestino-israelí? Yo la verdad suelo responder sí, yo creo que se debería, siempre y cuando se cumplan las primeras razones. Y las condiciones que yo tengo para un Estado unificado es, respeten a sus mujeres. Segundo, tengan un sistema democrático real. Y no como en el caso palestino, que no hay elecciones ni siquiera en el año 2005. Dejen de perseguir a sus periodistas. Que haya libertad de opinión. Y además, dejen de tener el nivel de corrupción que tienen, que es nefasto. Si cumplen todo eso, bueno, podemos dialogar sobre un Estado compartido. ¿Hacia dónde vamos hoy? Vamos hacia una separación real en donde se van a crear dos Estados. La única solución pasa por dos Estados, en el cual yo estoy de acuerdo. Un Estado palestino independiente y un Estado judío independiente, con una mayoría judía y una minoría árabe. Después de que pase un tiempo de coexistencia entre dos estados separados, todas las opciones son posibles. Lo que pasa es que para poder crear un Estado palestino, los propios palestinos se tienen que poner de acuerdo. Y los problemas que tienen ellos son especialmente problemáticos para ellos. Yo creo que toda la visión de Edward Said
es una visión adaptada para que Occidente crea que es posible. Y no creo que en el Medio Oriente alguien compre las premisas de Edward Said. Muy bien. Una pregunta en Madrid. ¿Puedo hablar? Sí, gracias. Sí, por supuesto, adelante. Nada, quería saber si los palestinos, árabes palestinos, nunca han tenido una nación, ni equipo de fútbol, ni bandera, ni... ¿No sería más justo que Jordania le cediera los territorios? Bueno, nosotros con el rey anterior de Jordania teníamos una situación en donde el rey anterior de Jordania no quería un Estado palestino y tenía una relación muy estrecha con Israel. En los últimos años, cada vez se escucha más que los propios palestinos de Jordania, que representan aproximadamente el 70% de la población, que se declaran palestinos con ciudadanía jordana, empiezan a decir, bueno, si no se crea un Estado palestino en Israel, que entonces la alternativa lógica es un Estado palestino en donde somos mayoría, en Jordania, la opción jordana. Eso ha provocado que el actual rey de Jordania sea mucho más agresivo en contra de Israel, porque tiene miedo que la opción jordana lo ponga en peligro a él, que él pertenece a una tribu que no es palestina. Es la tribu de Hashem. Es una tribu beduina que vino de la Meca. Entonces, Jordania hoy tiene el 70% de la población que es palestina y tiene una alianza en el poder que está formado por beduinos y Hashem. El rey de Jordania le entrega a los beduinos monopolio sobre, por ejemplo, el turismo en Petra. Los beduinos reciben beneficios del gobierno y de esa forma esa alianza lo mantiene en el poder. Pero, por ejemplo, todas las asociaciones de civiles, de maestros, de médicos, están dominados por los que viven en ciudades. Y los que viven en ciudades son palestinos. Y ellos dicen, nosotros somos mayoría acá. Por lo tanto, la opción palestina se habla desde hace tiempo. Yo creo que no es responsabilidad de Israel meterse dentro de qué quieren hacer ellos. Es responsabilidad de Israel declarar, y también creo yo de los judíos, que es importante declarar que estamos a favor de la creación de un Estado palestino. Es muy difícil explicar que el conflicto no es territorial si tú rechazas de plano. Puede ser que tú pienses que no se puede crear un Estado palestino ahora, por una cuestión táctica, pero pensemos nosotros, y piense cada uno de ustedes, nosotros estamos como judíos a favor de ceder territorios o no. Y en ese sentido, les digo claramente que yo no soy conocido como una persona de izquierda, ni mucho menos. Pero recuerden que en el judaísmo clásico, la tierra es menos importante que la vida. Ante todo, la vida. Nuestras premisas filosóficas es ante todo la vida. Y si yo como israelí tengo que ceder territorios para asegurar la vida, lo voy a hacer. Porque ante todo prefiero la vida. No significa que usted me puede decir, bueno, pero si cedemos territorios hoy, nos van a atacar y vamos a perder más vida. Es un argumento legítimo que lo piensa parte de la población israelí. Pero la premisa filosófica de qué es más importante, la tierra o la vida, es algo que nos tenemos que responder nosotros mismos a la hora de defender a Israel ante un público, por ejemplo, no judío. Gracias. Me dicen que de Barcelona de momento no hay preguntas. En Madrid, en Balmes, ¿hay alguna otra? Marlon. Sí, una pregunta, Gabriel. Durante la última guerra de Gaza, hubieron alumnos del colegio que pidieron contenido y veían toda esa marea que llegaba sobre las redes sociales. ¿Cómo ves tú ese problema? ¿Cómo se lucha? Es decir, estar conversando con alguien que te ataca frontalmente es una persona y le ves enfrente, sí, el contenido que tienes lo puedes utilizar. ¿Cómo es el problema de las redes sociales? Y luchar contra el antisionismo que hay, digamos. No estoy hablando
necesariamente de antisemitismo. Las redes sociales lo que hacen es potenciar lo que tenemos latente. O sea, cuando hay antisemitismo, permite que cualquier persona lo pueda expresar, incluso desde el anonimato. Excelente, Natalie, muy bien. Una persona antisemita puede seguir siendo antisemita y escudarse en el anonimato de las redes sociales. Yo creo que hay 3 formas de poder combatir al antisemita. La primera y la más eficiente es por la educación. El libro que ustedes han impreso es un libro que está pensado para educarnos a nosotros y educar a otros. O sea, ante todo la educación. La mejor forma de poder contestar redes sociales es la educación. Más aún, nosotros tenemos una aplicación que la sugiero para las escuelas también, que se llama Asbarap. Es la aplicación de Asbará, en donde ustedes desde una página pueden recibir respuestas de cualquier acusación. Es lo que estamos aspirando en 100 preguntas, 100 palabras, perdón. Haces copy-paste y respondes. ¿Está bien? Ahí lo puso acá Asbarap. Si ustedes ponen asbarap.org, es una página de internet que les permite, ustedes ponen una palabra clave y les da respuestas en ese sentido y puede responder en las redes sociales de manera inmediata. Disculpa, Gabriel, y la app también, la Sí, aplicación. también se llama Asbarap en aplicación. O sea que ante todo educación. La segunda parte es la ley. Intentar por la ley combatir el antisemitismo, que el antisemita sea demandado. Y lo tercero, si no queda alternativa y el antisemita es realmente fuerte, para eso tenemos un ejército para defendernos. Ante todo la educación. Es la mejor forma de poder combatir al antisemita. Y fíjense que a veces nos ocurre que una persona que habla de forma antisemita, al recibir un mensaje educativo amable o empático, puede modificar su forma de pensar. Porque a veces la gente es antisemita, pero no habla en forma antisemita, no porque sea antisemita de verdad, sino porque tiene prejuicios arrastrados. Cuando en el idioma español se dice que una persona le hace una judiada a otros, es una palabra antisemita, y la persona quizás que lo dice no es antisemita. O cuando hay una ciudad en España que se llama Matajudíos, entonces es un nombre antisemita. Y quizá la persona que vive en Matajudíos no es una persona antisemita. ¿Me siguen? Igual que una persona que vive en Matamoros. A veces los prejuicios antisemitas son arrastrados por tantos siglos de odio, sin que la persona sea antisemita en sí. Gracias. Me dicen en Barcelona que hay una persona que quiere hacer una pregunta. Adelante, Stop Hate la CIM. No se oye. Que la vida es más importante que la vida. Pero sí es cierto que la vida se ha de sentar sobre los nosotros. La vida está prontísima para desarrollar esa vida. Por lo cual es tan importante para mí la vida como el territorio donde tiene esa expansión. Imaginemos, por ejemplo, que las comunidades judías de los diferentes países pudieran tener un territorio que compartieran. Entonces, la persecución sería incluso mayor, pero es que el derecho a la tierra también es el derecho a la vida también es el derecho a la tierra. El asentamiento, o sea, no es una invasión, sino un retorno a una tierra. Entonces, no sé por qué se tienen que sentir invadidos. Y no creo que, desde luego, la solución a un conflicto pase por ceder unos territorios, porque después habría otros motivos. Porque para mí no es el territorio, no es la misión, es la construcción. Son un montón de cosas, pero desde luego no es el territorio. Muy bien, yo lo único que te digo es que nomás, si yo te pregunto a ti como judía, y tú me dices a mí que en el judaísmo tradicional la tierra es importante, pero la vida es lo más importante, estás transmitiendo un mensaje de conciliación. Para una persona judía tradicional, solamente puedes entregar tu vida en 3 circunstancias. La primera, si te obligan a creer en otros dioses. Lo segundo, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos. Lo tercero, si te obligan a asesinar a otra persona.
tu sangre no vale más que la otra persona. Fuera de esas tres circunstancias, ante todo preservarás la vida. Yo creo que es importante que el Estado de Israel todo el tiempo recuerde que nosotros estamos dispuestos a ceder tierras porque queremos preservar la vida. Yo estoy de acuerdo con toda tu evaluación que acabas de hacer, y de hecho, tradicionalmente he votado a partidos que consideran que la solución no pasa por ceder territorios. Pero yo te pregunto a ti, como oradora a favor de Israel, si es importante resaltar el concepto de conciliación. Recuerden, nosotros somos los fuertes acá. El pueblo judío es mucho más fuerte que los vecinos. Mucho más fuerte. Es más fuerte militarmente y es más fuerte psicológicamente. Somos un pueblo con un nivel de resiliencia realmente admirable. Por tanto, tenemos que tener nuestra seguridad personal y también un mensaje de conciliación. A la vez que les digo eso, se habrán dado cuenta por mi forma de hablar que cuando hay que ser contundente, no tengo ningún problema en ser contundente. Y también creo que tenemos que saber ser contundentes. Como diría un gran filósofo judío sionista, Zev Jabotinsky, en el Shir Betar, en la canción de Betar, decía, no, tú tienes que ser cruel con los crueles y bondadoso con los bondadosos. Es una frase hermosa que decía Jabotinsky. Muy hermosa. Tenemos que crear ese nuevo judío que sea Nadiv Be'achzar, o sea, amable y bondadoso con aquel que nos tiende su mano y cruel con aquel que nos quiere destruir. Bueno, una cosa, se está haciendo un poquito tarde, entonces ahora, fuera de los que están en Barcelona y en Madrid, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, voy a dar paso a dos últimas preguntas. ¿De acuerdo? Pues ¿quién quiere preguntar? Toma las del chat, no hay nada más en el chat. En el chat hay alguna pregunta, Javier. Espera. Simón, pero creo que Simón quiere preguntar. Simón Emergui, adelante. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, sí. ¿Me oye? Bueno, buenas tardes. Primero, felicidades a Gabriel por esta magnífica obra que está realizando, aparte de otras. Y felicitar también a la Federación por esta iniciativa de hacer llegar este libro a las comunidades. Tengo una pregunta para Gabriel. ¿Cómo valoras la actitud del nuevo gobierno de Israel con respecto al conflicto palestino-israelí? Al parecer hay nuevos contactos, al parecer hay dos pasos adelante, a lo mejor uno atrás, pero ¿cómo lo valoras? Gracias. Gracias, Simón. Simón, yo no le daría ningún tipo de importancia. ¿Sabes por qué, Simón? Porque habitualmente un votante israelí, ustedes saben que ustedes en España votan en vuestras elecciones en base a dos vectores. Y en Sudamérica, los que estén en Sudamérica, votan por un vector. O sea, cuando usted va a votar en Sudamérica, usted emite su sufragio en base a cómo piensa usted que el gobierno tiene que actuar en economía y sociedad. Cuando usted piensa que el gobierno tiene que actuar en economía y sociedad de forma meter la mano en el bolsillo a todos para pagar y hacer justicia social, usted va a votar un partido de izquierda. ¿Me sigue? Y si usted piensa que el gobierno tiene que intervenir poco en la economía y dejar que los jugadores jueguen libremente y que el más preparado se merece más, entonces usted va a votar un partido liberal. ¿Vamos bien? En España ustedes votan por dos cuestiones. Votan por un tema económico y social y votan por una segunda pregunta que hay en España. Y es una España unificada o una España donde autonomías reciben todo tipo de más autonomías. Es periferia y centro. Al tener dos variables en España, la cantidad de partidos políticos son mucho mayores que en un sistema univectorial. Y por eso es normal que cuando hay dos variables, entonces un sistema sea parlamentario. En Israel no discutimos por uno, no discutimos por dos, discutimos por 5. Somos una anarquía, se llama multipolar extremo. Discutimos por Ashkenazim frente a Sfaradim, árabes frente a judíos, laicos frente a religiosos, derecha, izquierda económica y halcones contra palomas.
5 temas diferentes, 36 partidos políticos, 15 que entran en la Knesset. En la última elección, todo lo que acabo de explicar ahora no tiene ningún sentido, porque la última elección la pregunta era ¿Bibi Netanyahu o anti-Bibi? Y los que juntaron más diputados fueron los anti-Bibi. ¿Qué los une? Que no quieren a Bibi. Punto. Por lo tanto, cualquier acción fundamental en temas urticantes va a provocar que este gobierno caiga. Entonces vamos a ver que quizá Benny Gantz habla con Mahmoud Abbas y Meretz va y se reúne con Mahmoud Abbas. Ahora bien, ¿tú crees que Naftali Bennett, primer ministro de Israel, va a aceptar que se dialogue con Mahmoud Abbas en las circunstancias actuales? La respuesta es no. Naftali Bennett no cree en Mahmoud Abbas, no cree en un Estado palestino, por lo tanto lo que ves ahora es ruido. Y muy bajo, porque cualquier tema que sea urticante va a provocar la caída del gobierno. Y lo que lo une hoy es que todavía sienten la amenaza del regreso de Benjamin Netanyahu. Por lo tanto, yo no me haría demasiado problemas y no creo que sean temas importantes los que están pasando hoy en Israel. Creo que es algún tipo de noticia en los medios de comunicación que no tiene mayor importancia. Bueno, amigos, proteja. ha pasado ya 1 hora y media y yo creo que ya podemos poner fin a esta... ¿Perdón? ¿En Madrid quieres decir algo? ¿Madrid? Bueno, yo solamente creo que ya son las 8:30. En fin, Gabriel, te agradezco muchísimo esta charla. O sea, creo que a todos nos han entrado ganas de leer este libro. Os recuerdo que cada comunidad judía tiene libros que os pueden indicar dónde adquirirlos. Entonces yo lo que pienso, como este día ha habido un poco de jaleo al principio con algún graciosillo y aparte tú puedes darnos mucho más, si tú quisieras, Gabriel, en paso a que podamos hacer otra conferencia contigo, abuso de tu confianza, no sé, por ejemplo, dentro de un par de semanas, ¿te parece? Gabriel, ¿cómo lo ves? Todo perfecto. Siempre, aunque viví poco tiempo en España, todas las comunidades judías me hacen sentir cada vez que voy ahí en casa, y eso es algo que les tengo que agradecer a todos, a cada uno de estos. De alguna manera me siento parte de la CIB desde hace años, y ni hablar de ATID, donde creé un movimiento juvenil, y también en Madrid. A Málaga nunca llegué porque nunca me invitaron, es mentira, me invitaron un montón de veces, pero por la vuelta de la vida no voy ahí porque es difícil cubrir. Nosotros trabajamos en 50 comunidades diferentes, es complicado darle a todos lo que nos gustaría dar a todos, o sea, que es educación judía, educación sionista, orgullo judío, pero ya va a ocurrir. Gabriel, te tomo la palabra de tu cariño y sencillamente nos gustaría mucho que vinieras aquí presencialmente y pudieras dar una vueltita y sobre todo que vayas a Málaga, que ahí se come muy bien además. Y bueno, voy a dar la palabra a Isaac Ben Saquén, que está pidiéndola. Adelante, Jaque. Pon el micro. Gabriel, yo lo siento por ti si no vienes a Málaga, ¿eh? Te vas a perder muchas cosas buenas. Buenas noches a todos, de verdad muchísimas gracias por vuestra presencia. Hace un cierto tiempo se planteó esta iniciativa, y recordando un poquito lo que dice Gabriel, que al final todos somos presidentes de presidentes, dijimos, bueno, ¿cuál es el libro que vamos a elegir de referencia para que podamos llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Entonces dije yo, para mí, veremos cuántos libros se presentan, cuál elegimos y veremos cuál es el bloque que se crea, ¿no? Pero Gabriel, me lo hiciste muy fácil, de verdad, porque nada más que plantear tu libro, pues la verdad fue todo unánime, lo cual me sentí muy orgulloso de que haya gente tan maja y tan preparada y tan defensora del judaísmo y del Estado de Israel como lo eres tú, ¿no? Entonces, para nosotros te hemos demostrado que eres una referencia, estamos encantados con la difusión que ha tenido la iniciativa. Sé que está siendo un libro muy leído
Y estoy convencido, como bien dice Isaac, que estaremos muy unidos a ti durante todo el proceso de todas las cosas que nos gustaría seguir haciendo, y nos gustaría, y sé que lo vas a hacer, que nos vas a apoyar en todo, ¿no? Entonces, has dicho cosas muy interesantes en la reunión. Si tendremos tiempo, me encantará ver contigo la visión que tienes sobre España y sobre cuál debe ser la actitud de la comunidad judía con respecto a los no judíos. Coincido muchísimo contigo. Yo creo que tenemos que tener dar mucho más visibilidad a las comunidades judías en donde están, que el ciudadano español sepa qué aportamos hoy los judíos a la sociedad, con independencia de lo importante que es el legado, con lo importante que es el patrimonio, pero creo que esa parte que tenemos que empezar a andar, y creo que con mucha ilusión lo estamos haciendo, pues son impresiones que me encantará luego compartir contigo. No quiero alargarme la noche, de verdad agradecerte la presencia, Gabriel, agradecer la presencia a todos vosotros y que nos veamos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias, Jaque. Pues nada, Gabriel, si quieres despedirte con alguna palabra o alguna frase, adelante. Miren, durante toda la guerra última y la pandemia, la imagen de Israel fue muy positiva en muchos lugares. Nos veían como un país que era digno de imitar. ¿Por qué? Porque cuidamos a nuestros ciudadanos, porque amamos la vida. No, si podemos evitar que un ser humano de nuestra comunidad fallezca por el COVID, vamos a pagar el dinero que sea necesario pagar para salvar a nuestra gente. Y eso en sociedades en donde el ciudadano no es importante, es visto con admiración. Nuestro gobierno, en nuestro país, en nuestro sistema médico, salió a proteger al ciudadano con orgullo. Y eso era admirado en muchos lugares. Fíjense que la imagen internacional de Israel era muy positiva. Eso también nos ayudó durante la época de la guerra de la Franja de Gaza, cuando el mismo concepto, de la misma forma que protegemos a nuestros ciudadanos, vamos a proteger a nuestros ciudadanos si nos lanzan misiles. Y vamos a crear una guerra de las galaxias en donde misiles derriben misiles. Yo creo que la gente va a terminar aceptando y admirando eso, de un país que protege a sus ciudadanos. Por lo tanto, cuando alguien me decía, estamos mal y lo que veían durante la última guerra, yo le decía en castellano, sigamos siendo fuertes y valientes. Que en general se dice en hebreo, Hazak Behematz. Me gusta más en castellano. Tenemos que seguir siendo un pueblo fuerte y valiente. Muchas gracias, Gabriel. Pues nada, gracias por tus palabras. Contamos con tu presencia aquí en España y también virtualmente pronto. Os prometo a todos que habrá una segunda parte de esta presentación y os animo a adquirir el libro y proponerlo a mucha gente, porque es un libro que va a ayudar mucho a mitigar la oscuridad que